Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles en su capítulo 14. Vamos a, un poco antes de iniciar, revisar qué fue lo que vimos el Shabbat pasado en el capítulo 13 de este libro. Y allí veíamos que había un nuevo liderazgo que se levantaba en la Cajal de Antioquía de Siria. Es decir, ahora ya se tenía una Cajal en Jerusalén, que es donde se originó toda el transporte, por decir así, la llevada de la Besorá a otras tierras, y ahora en Antioquía esta Cajal está creciendo. Allí había maestros y profetas judíos helénicos que enseñaban, y también estaba Bernabé y Shaul, que se habían unido a la congregación. Bernabé y Shaul entonces son enviados por Ruach HaKodesh y van a viajar a Chipre. Ellos llevaron consigo a Marcos y anunciaban la Besorá en las sinagogas. Recorrieron en ese momento, en aquel transcurso del capítulo 13, recorrieron Chipre, llegaron a Pafos y se encontraron allí con un hechicero, un falso profeta, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, procónsul en Chipre. El procónsul dice que creyó cuando Ruach HaKodesh puso ciego temporalmente al falso profeta. Luego de este incidente viajan desde Chipre a Pánfila, y aquí es interesante que veamos que Pánfila es una región, no es un lugar específico, sino una región que tiene varias poblaciones, y esa región Pánfila en griego antiguo significa región de mezcla de razas. Y en Pergue de Pánfila, o sea, este pueblo Pergue pertenece a esta región de Pánfila, Marcos se separa de Bernabé y de Shaul y se regresa a Jerusalén. Bernabé y Shaul van a Antioquía de Pisidia, esta es otra región, y anuncian ahí la Besorá en las sinagogas a judíos y gentiles temerosos de Dios que buscaban hacerse judíos, es decir, gentiles que estaban yendo no ahí buscando de Mashiach, sino buscando de Torah, buscando de hacerse al judaísmo. Ok, y allí pues todos los gentiles que estaban ahora escuchando a Pablo y a Bernabé, lo están haciendo no porque fueron buscando las palabras de Pablo y Bernabé, sino porque sencillamente estaban en un proceso de hacerse judíos. Eran prosélitos. Prosélito significa un gentil que está en el proceso de hacerse judío. Así que ellos iban a la sinagoga y eran aceptados. Acuérdense que estos son judíos helénicos. Son judíos que eran más abiertos que los judíos de Jerusalén, que son judíos hebreos. Así que allí había una flexibilidad para recibir a los gentiles en la sinagoga y hacerlos judíos. Entonces allí en esa sinagoga, Shaul y Bernabé son invitados a que hablaran, que le dieran palabra, y lo que va a hacer Pablo es llevar la Besorá en ese Shabbat, en esa sinagoga, y le habla a judíos y gentiles. Después de todo aquello, la palabra cayó muy bien, la Besorá fue muy bien recibida, sobre todo por los gentiles, y los invitan a Bernabé y a Shaul a que vuelvan al siguiente Shabbat a la sinagoga. Así que al siguiente Shabbat Bernabé y Shaul van para continuar hablando de la Besorá, y encuentran que casi toda la ciudad, oiga esto, casi toda la ciudad, ¿qué ciudad? La ciudad de Pergue, en la región de Pánfila, se había congregado alrededor de esta sinagoga para escuchar la Besorá. Esta gran congregación de gente, sobre todo gentil, trajo el celo de los judíos y contendieron con los enviados de Ruach HaKodesh, es decir, con Bernabé y con Shaul. Contienden, los insultan, los maltratan, y los emisarios le hacen ver a estos judíos que era necesario que ellos Shaul y Bernabé, como enviados de Mashiach, le anunciaran la Besorá, la salvación de Mashiach, primero a los judíos, pero ese grupo específicamente de Pergue que los contendía, habían rechazado lo que el Señor ofrecía. La Besorá lo que ofrece es la vida eterna. Ellos estaban rechazando la Besorá, por tanto rechazan a Mashiach, por tanto rechazan a la vida eterna. Y así que ellos continuaron llevando la Besorá a los gentiles.
Luego vamos a ver qué contexto ahora, con qué contexto vamos a entrar a el capítulo 14. Para entender mejor el capítulo 14 hay que ver que hay un contexto histórico donde han pasado cerca de 50 años desde el nacimiento de Machía, alrededor de unos 20 después que Machía ha ascendido. Shaul lleva ya casi 5 años sin proclamar la Besorá como se le había mandado. ¿Por qué? Porque él fue comisionado por el Señor, enviado una misión a los gentiles, pero cuando él salió con su propio esfuerzo, ahí mismo en Damasco, a la sinagoga de Damasco, no fue a los gentiles, sino a los de la sinagoga, no fue bien recibido, luego se va a ir a Arabia y luego de 3 años regresa a Jerusalén y trata también en las sinagogas de Jerusalén de llevar la Besorá, no fue bien recibido, le intentaron matar, así que los hermanos lo llevan de regreso a Tarso y allí se va a pasar otro tiempo. Entre una cosa y la otra fueron alrededor de unos 4 años hasta cuando Bernabé llega y lo va a llevar hacia la Cajal de Siria, de Antioquía. Y en esta Cajal, entonces que se pasa un año entendiendo mejor lo que es la Besorá. Y después de un año de estar estudiando y enseñando a la vez, es que es enviado por Ruach HaKodesh hacia los gentiles. Así que ahí él va a salir de parte del liderazgo que hay ahí, es impuestas las manos sobre él y es enviado. Y en ese momento podemos notar que hay 2 sedes importantes. Esto es interesante. Hay 2 sedes importantes de la Cajal de Machía. Uno está en Jerusalén, que es liderizada por Jacob, el hermano de Machía, y Pedro. Y hay otra Cajal que es liderizada por unos líderes que no nos dan los nombres, pero en los cuales también estaba Shaul y Bernabé. Así que estas 2 Cajal, vamos a ver que una se centra en los judíos hebreos y otra en los judíos helénicos. De allí sale entonces Shaul y Bernabé, donde vamos a notar que la sede de Jerusalén va a haber, más adelante lo veremos, va a haber no con mucho agrado lo que está ocurriendo con los gentiles, porque esa es una sede, la de Jerusalén, que se mantiene más apegada a la halajá judía, es decir, a la ley judía. Mientras que la Antioquía crecía en la enseñanza de la Besorá a judíos helenistas con maestros y profetas, y estaba más abierta a que los gentiles escucharan la Besorá. Bernabé y Shaul entonces parten hacia las tierras donde había tanto judíos helénicos como griegos gentiles que mantenían su idolatría. Es decir, el gobierno de Roma era un gobierno muy tolerante de todos los cultos. Así que donde llegaba el gobierno de Roma y habían dioses, diferentes dioses, ellos los aceptaban, es más, los mezclaban con los de ellos y toleraban eso. Pero los judíos helenistas, siendo judíos de un solo Dios, el Dios verdadero, ellos no aceptaban a los cultos de los gentiles. Así que no eran muy bien vistos por los religiosos paganos, los judíos. Sin embargo, los paganos sí toleraban a los judíos. Entonces, las ciudades gentiles en las que había una sinagoga, viendo el contexto general histórico, donde había una sinagoga en alguna de esas ciudades gentiles de la antigua Grecia, era porque la población judía allí era de un tamaño importante. Es decir, si había una sinagoga es porque en esa ciudad había una gran cantidad de judíos y esos judíos tenían su importancia porque eran comerciantes, eran gente adinerada, eran dentro de la sociedad de esa ciudad, tenían un estatus social alto y aportaban mucho a la economía. Entonces aquí tenemos todo el escenario. Shaul y Bernabé van hacia unos gentiles que eran muy paganos y de diferentes adoradores de diferentes dioses, y unos judíos que eran helénicos, hablaban griego, se comportaban como griegos, pero guardaban Torah, es decir, eran de un solo Dios, el Dios verdadero. Pero tenían influencia porque manejaban mucho la economía y no toleraban el paganismo. Así entramos entonces al capítulo 14, que inicia diciendo, en Iconio, es decir, acuérdense que ellos fueron echados de Antioquía, se fueron de Antioquía
vamos al mapita aquí. Antioquía está aquí y ellos van a entrar ahora a Iconio. Iconio es otra región, y esto es importante que lo entendamos. En la región de Pánfila, que es mezcla de raza, es esta región que está aquí. La región de Pánfila es esta que está aquí. La región de Pisidia es donde estaba Antioquía. Es donde estaban ellos antes del capítulo 14, es decir, en el capítulo 13 están en esta región. Ahora van a entrar a otra región, que vamos a ver cómo se llama más adelante, pero van a la ciudad de Iconio. Y ahí en Iconio ocurre lo mismo. Es decir, Pablo y Bernabé van a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que un gran número de judíos, dice, un gran número de judíos y griegos, es decir, gentiles, abrazaron la fidelidad de Machía. Pero entonces los judíos que se negaron a la fidelidad de Machía excitaron, exacerbaron y envenenaron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. En muchas de las traducciones nosotros vamos a encontrar que dice y envenenaron o influenciaron las almas, pero en realidad la palabra correcta es los ánimos, los exacerbaron contra los hermanos. Es decir, aquellos que no abrazaron la fidelidad, que no entendían lo que estaba pasando y que son paganos, gentiles, los judíos, por su influencia que tenían, porque allí había una sinagoga, así que era una gran cantidad de judíos, van a influenciar para que los paganos, es decir, la gran parte de la ciudad de Iconio, fuera en contra de los hermanos Shaul y Bernabé. Con toda esa fuerza que le están haciendo el enemigo, el adversario a través de los judíos que no aceptaban la Besorá y de los gentiles que se dejaban maniobrar por los judíos, con todo esto, Shaul y Bernabé permanecieron allí un buen número de días. Y dice, enseñaban sin miedo, confiados en el Señor, que confirmaba esta Besorá de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Es decir, que el Señor, para que la gente le temiera y entendieran que el mensaje no era de hombre, sino de Dios, ocurrían milagros y prodigios. Y dice, y la multitud de la ciudad estaba dividida. Ahora no es una congregación, no es una sinagoga la que está dividida, es toda la ciudad de Iconio, que se ha dividido en que unos estaban aceptando la fidelidad de Machía, la Besorá, y otros se estaban dejando influenciar por los judíos pudientes de Iconio y de aquellos paganos que sencillamente no entendían lo que estaba pasando, sino que seguían la corriente del judaísmo helénico en contra de Mashiach. Y entonces se dividió la ciudad. La ciudad se dividió, quiere decir es que toda la ciudad estaba o con Mashiach o contra Mashiach. Y unos estaban con los judíos y otros con los emisarios. Es decir, unos estaban con los judíos que seguían diciendo que había que echar fuera a la Besorá y otros que estaban con los apóstoles. Y cuando un grupo compuesto de gentiles y judíos, escuche esto, un grupo compuesto de gentiles judíos con sus gobernantes al frente, es decir, que hubo un movimiento fuerte de gente pudiente que y que gobernaban en Iconio, empezó a tomar control para echar fuera a los apóstoles. Dice, y se preparó para ultrajar y apedrar a los apóstoles. Este grupo se organizó para atacar la Besorá que estaba en manos de Shaul y de Bernabé. Ellos, al darse cuenta, Bernabé y Pablo, huyeron a las ciudades de Licaonía, que eso era antes tierra de los Eteos, aquella nación que el Señor dijo que sacaría de Canaán para que los tomaran los hebreos. Entonces aquí es interesante que veamos algo. Licaonía es donde está Iconio. Ahí también está una ciudad que se llama Listra y otra que se llama Derbe. Cuando Bernabé y Pablo salen de Antioquía, pasan a Chipre, de Chipre van a Pergue. Pergue pertenece a una región que se llama Panfilia, y de allí pasan a Antioquía, que es una región que se llama Pisidia, y de allí
por la presión que ocurre, se fueron a Iconio, que es donde están ahora. ¿Por qué les cuento esto? Porque es importante que entendamos que son grupos de gente griega, gentil, mezclada con judíos, que donde tenían una sinagoga, una ciudad de esas tenían una sinagoga porque el judío entonces tenía poder para hacer cosas dentro de la ciudad, influenciar en esa ciudad. Si no se menciona sinagoga es porque los judíos allí no tenían, digamos, influencia política o económica para mover recursos dentro de la ciudad. Entonces, cuando llegan a Chipre, allí habían sinagogas, en Perge había sinagogas, en Antioquía había sinagoga, en Iconio había sinagoga donde Shaul y Bernabé estaban enseñando Besorá. Así que allí hay judíos bastantes y pudientes y que podían influenciar, que no aceptaron a Besorá. Pero también tenemos que entender que habían judíos y muchos que estaban viendo a la Besorá y también gentiles que estaban yendo a la Besorá. Ahora, cuando ellos se preparan, el grupo de gentiles y judíos que no aceptan la Besorá, se preparan para apedrear a los apóstoles, ellos huyen a la ciudad de la región de Liconia llamada Listra. Y también vamos a ver que más adelante irán a Derbe. Así que ellos ahora entran en otra región, después que pasaron por Pisidia, entran a Licaonia, y ahí en Licaonia, desde Iconio, se van a ir a Listra. Y ahí van a estar proclamando la Besorá. Pero observen lo interesante. Cuando ellos llegan a Listra, miren lo que pasa. Dice, y estaba sentado allí cierto hombre en Listra, ¿sí? En esta región de la Licaonia, en la ciudad de Listra. Y esta persona que encuentran ahí estaba inválido de los pies, cojo desde la matriz de su madre, que nunca había andado. Oyó hablar a Shaul, y aquí hago un paréntesis. ¿Oyó a Shaul dónde? ¿En una sinagoga? No, en este momento no hay sinagoga en Listra. Shaul está hablando en una plaza o en una calle o en un lugar público, pero no en una sinagoga. ¿Qué quiero decir con esto? Que allí los judíos no tenían influencia, pero que además esta es una ciudad totalmente gentil, pagana, y en esta ciudad es donde va Shaul a hacer un gran milagro similar al que hizo Pedro en su momento en la puerta La Hermosa del templo. Igual, con esto el Señor lo que nos está diciendo es que le está dando el mismo poder, el mismo nivel que tiene Pedro, ahora se lo está entregando a Pablo. Hace exactamente el mismo milagro. Es como decir, pongo a este maestro de Torá y de Besorá que se llama Pedro a hacer esto, pero ahora traigo a uno que no tenía nada que ver con Mashiach ni caminó con Mashiach y lo elevo al nivel de Pedro. Eso es lo que nos enseña el Señor que está haciendo aquí. Está nivelando a un Pedro que caminó con el Señor con un Shaul que no caminó con el Señor, pero el Señor le plació levantarlo como apóstol y lo pone igual en el nivel de ser el mismo milagro. Entonces dice, Shaul estaba hablando y fijó los ojos en él, en el paralítico, y percibió que éste tenía emuná para ser sanado. No es que el hombre tenía fe, es que ya Mashiach había puesto a Pablo a que se diera cuenta que en él el Señor había puesto su fidelidad. ¿Cuál fidelidad? La de fidelidad de llevarlo al día octavo. Y dice, para ser sanado. Dijo a gran voz Shaul al cojo o al paralítico, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y cuando la gente vio lo que Shaul había hecho, alzaron la voz diciendo en lengua licaonia. Es decir, en una lengua, y aquí es otro detalle interesante, cada región tenía una forma de hablar. Si habían judíos, pues Shaul y Bernabé hablaban en hebreo o en arameo o en griego. Pero aquí hay una mezcla de griego con siriaco, una cosa que no se entendía. Pedro no está entendiendo lo que va a ocurrir en el idioma que le están hablando. Y ellos decían, los paganos decían, los dioses han descendido a nosotros bajo la semejanza de hombres, refiriéndose a Bernabé y Shaul. ¿Por qué? Porque habían visto un milagro que para ellos solo los ángeles, los dioses de ellos, podían hacerlo.
Shaul y Bernabé están llegando a esta ciudad de Listra, que pertenece a Licaonia, a la región de Licaonia, donde no se habla el idioma hebreo. El griego no se hablaba tampoco, sino que era una mezcla de griego con siriaco. Ellos llegaron ahí no porque querían ir a una sinagoga, esto es importante, ellos llegaron ahí porque estaban huyendo del ataque que le habían formulado los gentiles y los judíos en Iconio. Así que llegan huyendo y no había una sinagoga donde enseñar, así que están en la calle. Eso no detuvo a Shaul y a Bernabé y empiezan a hablar. Esto es importante porque es la primera vez que vamos a encontrar a los apóstoles dirigiéndose a un pueblo netamente gentil. Aquí no había judíos, netamente gentil. Tan es así que la idolatría de este pueblo en Listra los ve como dioses. O sea, estaban mirándolos a ellos como hombres, pero en su mente eran dioses porque los dioses eran los que hacían este tipo de milagros. Y dicen, y a Barnabá o a Bernabé lo llamaron Zeus y a Shaul le gritaban Hermes, porque él era el orador principal. Entonces aquí me paro un poquito para entender qué es lo que está pasando. Estos señores de Listra, estos gentiles paganos de Listra, no conocen el Dios verdadero. Para ellos no existe el Dios verdadero, para ellos existen los dioses. Y entre los dioses están viendo aquí a dos dioses y le llaman a Bernabé Zeus y a Shaul Hermes. En la mayoría de nuestras Biblias ponen que en vez de Hermes ponen Mercurio y les explico por qué. Hermes era el dios griego llamado por los romanos Mercurio. Hay que se dan cuenta que el mismo dios que en Grecia le llaman Hermes, en Roma le llaman Mercurio, pero es el mismo dios y este mismo dios es el que está en Babilonia. Es decir, que estos dioses no son más que ángeles caídos que se llaman diferentemente en los diferentes países. En Babilonia, en Grecia, en Roma, luego en Sefardía o en España, todos se van llamando de diferentes, pero es el mismo ángel caído. En este caso, Hermes. Y Hermes era el dios del comercio, el dios de la riqueza, de la suerte, el dios de los ladrones. Hermes simboliza para los griegos en la antigüedad el cruce de fronteras en su papel de mensajero. Él era un ángel que traía mensaje del reino de los dioses a la humanidad, es decir, del inframundo de los dioses a la humanidad. Y por eso le dicen a Shaul Hermes, porque Hermes era el que lleva el mensaje. En este caso, el que estaba llevando el mensaje era Shaul, así que Shaul debía ser para ellos Hermes porque les estaba hablando, le estaba dando un mensaje. Y Zeus es para los griegos y para esa población de Listra el dios más poderoso de la mitología griega. Es el padre de todos los dioses y de los hombres y es conocido también para los romanos como Júpiter. Es el mismo dios que también está en Babilonia. Y si ustedes observan la figura mitológica que ellos lo ponen, es como si fuera lo que muchos católicos han puesto como el Padre Eterno, el que está en un trono. Este es Zeus y por eso algunos le dicen que es el Dios Padre de todos los dioses. Entonces, él está allí, lo están mirando a Shaul como Hermes porque está dando el mensaje y a Bernabé como el dios Zeus. En ese momento el sacerdote de Zeus, que es el templo que tenía esa ciudad, en las afueras de la ciudad, trae bueyes y guirnaldas. Ojo, guirnaldas, las mismas que se usan en Navidad, en el Halloween, todas estas coronas que se usan en los funerales, todo esto traían del templo y bueyes para sacrificarle a los dioses Bernabé y Hermes, considerados en ese momento como Zeus y Bernabé y Shaul considerados como Zeus y Hermes. Mas cuando los apóstoles se dan cuenta de qué es lo que está sucediendo, acuérdense que ellos no están entendiendo la lengua, pero están viendo lo que está pasando, que quieren sacrificar animales para ellos. Cuando ven esto,
ellos se rasgan sus ropas en represalia, en negación a lo que está ocurriendo, entienden ahora que lo están viendo es como dioses, y dice, corrieron entre la gente dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres como ustedes que proclamamos la Besarot, las buenas nuevas, para que de estas vanidades os convirtáis. Es decir, ahora él está diciendo, yo vine, sí, a dar un mensaje. El mensaje es que se arrepientan, que dejen esas vanidades, es decir, seguir a dioses caídos, seguir a dioses que no tienen poder, que solo hay un Dios verdadero. Y le dice, hemos venido para decirles que se salgan de eso y hagan techubá, hagan un retorno, un arrepentimiento de eso, y vengan ¿a quién? Al Elohe, al Dios viviente, el que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Y dice, este es el Dios verdadero quien ha permitido en tiempos pasados a todos los gentiles andar en su alajá. Dice, en un tiempo el Señor les permitió a ustedes y a todos los gentiles del mundo escoger sus propias leyes, pero ahora en sus propósitos los dejó caminar a cada nación gentil, pero no por eso dejó de manifestarse. Le está diciendo, los dejó en su alajá, en sus leyes, en adoraciones que no eran las correctas, pero no dejó de manifestarse. ¿Cómo no dejó de manifestarse el Dios verdadero? Pues continuamente derrama sus beneficios. Él es el quien desde el cielo le da la lluvia, y empieza ahora Shaul a darles la argumentación de por qué esos dioses no son dioses, porque el Dios verdadero es el que es el dueño de los cielos, de la tierra y de todo lo que hay en ella, y es quien da el agua, no se la da esos dioses a quienes están sacrificando animales. Y dice, y los frutos se los da también a su tiempo, dando el alimento y llenando los corazones de alegría. Aún con estas palabras, Pablo diciéndole, esos dioses no tienen fuerza, no, son cosas vanas, son cosas corruptas, el Dios verdadero es el que trae la alegría para ustedes. Dice que difícilmente consiguieron que el pueblo no les ofreciera un sacrificio, es decir, era tanta la idolatría que ellos no entendían tampoco lo que Shaul estaba diciendo y continuaron con el sacrificio. Y no se volvieron a la casa ninguno de ellos, sino que continuaron con la fiesta, porque acuérdense que estos dioses son, en este caso Zeus es el templo que tienen ahí, es el patrono de esa ciudad de Listra, como hoy en día hay muchas poblaciones en el mundo que tienen un patrón o un santo del pueblo, pues este es el santo del pueblo, el patrón era Zeus. Y ellos continuaron con la fiesta de sacrificio. Pero aún así, observe bien, se quedaron allí algún tiempo enseñando. Es decir, a Shaul y a Bernabé no los detuvo todo aquello, terminaron de pasar esto, pero se quedaron ahí enseñando a un pueblo gentil, no a una sinagoga. Pero dice, luego llegaron unos judíos de Antioquía e Iconio. Observe que vienen de afuera los judíos, no vienen de Listra, sino que vinieron ¿de dónde? De la región de Antioquía y de Iconio, que pertenecía también a esa región de Listra. Y hablaron estos judíos con mucha seguridad, es decir, ellos vinieron con poder, con dinero, y hablaron con fuerza, diciendo que no era nada verdad lo que estaba predicando Shaul y Bernabé, sino que todo era una mentira. Es decir, ellos no le importaban si estos seguían creyendo en 1000 dioses, sino que sencillamente había que detener la Besorá. Era un intento desesperado de las tinieblas por apagar la luz a los gentiles. Así que persuadieron a la gente, a los gentiles de Listra, a que le dieran la espalda a Shaul y a Bernabé. Y al final apedrearon a Pablo, es decir, incitaron tanto esto que apedrearon a Pablo, después lo arrastraron fuera de la ciudad, convencido de que ya estaba muerto. Pablo, lo que le ocurrió fue que se desmayó, perdió el conocimiento y ellos lo echan fuera. Pero lea lo que dice a continuación. Pero rodeándole los talmidim, es decir, que había ya gentiles que estaban aprendiendo de la Besorá, tal cual decía, que se habían quedado ahí un tiempo enseñando, pues ya había un grupo de gentiles que eran talmidim, que habían entrado en el proceso de la Besorá de Mashiach. Ellos se rodearon a Pablo fuera de la ciudad
Este se levanta y fíjense, no tiene el miedo de cualquiera de lo que le ha pasado a una situación como esta. Volvió a entrar a la ciudad y hasta el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Derbe también parte de la región donde estaban. Y dice, y habiendo proclamado también la Besorá en aquella ciudad, proclamaron la Besorá en Derbe, que es otra ciudad que no tiene sinagoga, es decir, que es gentil totalmente, y habiendo hecho discípulos a muchos. Fíjense cómo está ocurriendo, y esto es importante, porque antes hablábamos de gentiles y prosélitos, es decir, gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo, pero aquí en estas dos ciudades, la de Listra y la de Derbe, lo que está ocurriendo son gentiles que se están convirtiendo a la Besorá de Mashiach. Así que ahí también hicieron discípulos a muchos gentiles. Se volvieron a Listra entonces y a Iconio, y ahora están regresando por el mismo camino donde han venido Pablo y Bernabé, empiezan a regresar y llegan a Antioquía, donde habían tenido bastante éxito con los judíos y los gentiles en la sinagoga. A su paso animaban a los discípulos, es decir, en las ciudades por donde iban regresando, iban animando a los discípulos, a los que ya estaban en la enseñanza de la Besorá, y los invitaban a perseverar en la fidelidad. ¿Cuál fidelidad? En la fidelidad de Mashiach. Les decían tanto a los de Listra, a los de Derbe, a los de Iconio, a los de Antioquía, les estaban diciendo, es necesario. Fíjense cómo le dijeron, los invitaban a perseverar en la fidelidad. ¿Por qué le dicen eso? Porque es necesario que pasemos por muchas pruebas. ¿Quiénes? Los que han venido a la Besorá, que pasen por muchas pruebas para entrar en el reino de Dios. Es decir, le estaba diciendo, ustedes van, ahora que han entrado, que son de Mashiach, no se crean que ahora todo va a ser color de rosa y todo les va a ir muy bonito y todo se les va a realizar y todas las puertas se van a abrir. No, hay que pasar por muchas pruebas para entrar al reino de Dios. Shaul estaba hablando de su propia experiencia, cómo él está sufriendo lo que está sufriendo por llevar la palabra, y ahora todo aquel que estaba siendo discípulo tenía que perseverar porque la adversidad estaba también a la puerta para ellos. La perseveración o perseverar en la fidelidad de Mashiach significa que vendrán pruebas y no puedes fallar a la fidelidad. ¿Por qué? Porque para entrar en el reino de Dios habrán muchas pruebas. Y luego en cada de esas ciudades designó por votación ancianos en cada cajal, y después de orar con ayunos los encomendaba al Señor en quien habían confiado. Y pasando entonces de la región de Antioquía, regresaron, que es la región de Panfilia, regresan de Pisidia, regresan a la región de Panfilia hacia lo que se llama Pergue, donde habían estado antes, y de ahí descienden a Atalía, y de allí navegan entonces por la costa, cercana a la costa, hacia Antioquía, de regreso a Antioquía de Siria, a la Cajal principal, donde habían sido dados por gracia de Dios para la obra que cumplieran. A su llegada se reunieron en la Cajal con todos los líderes y con toda la Cajal para que escucharan las noticias que traían. Y contaron todo lo que Dios había hecho. Ojo, todo lo que Dios había hecho, no todo lo que hizo un apóstol, no todo lo que hizo un misionero, todo lo que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo había abierto las puertas de la Emuná a los pueblos paganos, gentiles, y se quedaron allí entonces en Antioquía de Siria, en la Cajal, que ahora estaba muy grande, mucho tiempo con los Talmidim. Y con esto